Reciban un saludo cada uno de ustedes, estimados colegas también. Es un placer poder compartir nuevamente con ustedes y bueno, extiendo mi saludo para cada uno de ustedes, quienes nos encontramos desarrollando en conjunto este, este curso. que Hay que mencionarlo, también es eh, contiene temas bastante particulares, ¿no? Muy especiales, bastante específicos y los cuales estamos mm, desarrollando, llevando de una manera de acompañamiento, con la metodología que estábamos desarrollando, de preguntas, respuestas, consultas, apreciaciones, enfoques, definiciones, jurisprudencia, doctrina, ¿sí? Usando las fuentes del derecho para poder seguir o poder llenar algunos vacíos dentro de lo que se puede, o analizar algunos vacíos que se pueden tener dentro de las normas que, como en todo sector, siempre van a ser perfectibles, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten, voy a presentar, uy, voy a presentar pantalla, voy a compartir pantalla para poder desarrollar algunos casos generales que nos quedaron en la clase anterior. Llegamos a ver casuística por parte de los Infor, casuística por parte de la segunda instancia, precedentes vinculantes. Sí, vamos a ver también el día de hoy alguna casuística referida al control que pueden hacer otro de los entes o de las entidades que son materia eh, del conjunto de este sector como actores principales, ¿no? Que es el CERFOR o los gobiernos regionales, ¿no? Lo vamos a vislumbrar en en la primera parte, en los primeros minutos de la sesión de hoy, a manera de alcance, ¿no? Habido cuenta que ya tenemos más o menos el estudio de los casos, eh, no solamente hipotéticos, sino también prácticos, y qué es lo que podemos encontrar en campo, en la realidad. Algo tan importante es tener el manejo del detalle de lo que se puede visorar en campo, que nuestros mismos jueces, ¿no? Solicitaban, entiendo que siguen solicitando aún, pero en su momento solicitaban en gran medida poder realizar también supervisiones de campo, ¿no? Acompañar a una brigada para evidenciar in situ cuál es la realidad y poder tener un mejor entendimiento, ¿no? Respecto de cómo deberían enfocar ciertos casos, ciertas circunstancias, la coyuntura, ¿cierto? Las aristas que se pueden encontrar y cómo poder tener ya en base a la sana crítica una resolución conforme a derecho, ¿no? Entonces, hecho nuestro saludo, vamos a proyectar esta parte que teníamos todavía por complementar. A ver, un segundito. Teníamos por complementar en la clase anterior. Ujú, ujú, eso ya lo habíamos visto. También habíamos desarrollado el precedente también de observancia obligatoria por parte del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Dicho sea de paso, es el único tribunal dentro de este sector, ¿no? Y es el que pertenece
al OSINFOR. Recuerden que también habíamos hablado de otras segundas instancias, ¿no? Como la autoridad regional, la primera instancia. Para algunos casos pueden ser las gerencias forestales, las gerencias regionales forestales y de fauna silvestre, en segunda instancia la gerencia general del gobierno regional, en el caso del CERFOR, la primera instancia para, eh, a ver, en el caso de los regentes, ¿no? Se tiene como segunda instancia la dirección de control, ¿no? Del CERFOR. Entonces, ahí tenemos básicamente la estructura que otorga el derecho administrativo para poder eh, generar el debido procedimiento, que es algo exigido también en el tubo del LPAJ, en los cuales los tres actores principales de este sector han podido adecuar sus estamentos para poder eh, hacer efectivo, ¿cierto?, este debido procedimiento, ¿no? Con todas las pautas y las facultades y la sujeción a derecho que se tiene, ¿no? Hablábamos en las primeras clases respecto de eh, el de qué el derecho público genera el derecho administrativo y este es en alguna doctrina mencionábamos que es ah, el que efectivamente tutela derechos fundamentales, ¿no? Entonces, uno de los derechos fundamentales es precisamente el derecho a la defensa, a la pluralidad de instancias, también lo hemos reconocido en materia general, ¿no? Entonces, aquí es cómo se puede implementar, evidenciar esa tutela, ¿sí? Bien. Entonces, para continuar con nuestra clase anterior respecto de la casuística, antes de entrar en detalle bueno, pues a la clase del día de hoy en sí, la clase número 4 referida a la resolución de conflictos socioambientales. Bien, entonces se tienen como ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en estas supervisiones? Les mencionábamos en algún momento de esta figura, ¿no? Los árboles no existen en el área del aprovechamiento, ¿no? En las imágenes entendemos que los árboles no se encuentran en las coordenadas declaradas, en las coordenadas UTM, ¿no? Georreferenciadas declaradas en el plan operativo. El radio de búsqueda, esto también es parte de norma, el radio de búsqueda es de 50 metros alrededor de cada punto, no un margen de error de 50 metros, pero si en 50 metros no se encuentra el individuo, el árbol declarado y aprobado, pues efectivamente estamos ante una información falsa. ¿Y qué es? Imagínense si se llega a movilizar encima, si se llega a movilizar cuando no hay árboles, cuando no hay recursos, ¿no? Entonces tenemos como ejemplos que se puede encontrar una purma donde no hay recurso maderable, pueden haber árboles, pero es cobertura arbustiva, básicamente, miren los tallos, ¿no? Esto no es, estas especies no son propias como recurso maderable, ¿no? Las condiciones que tienen ciertas especies que efectivamente eh, sí se caracterizan por cierto, ciertas, ciertas manifestaciones propias de sus especies, ¿no? El fuste, el tamaño, el metraje, el diámetro, la especie misma, ¿sí? Entonces, en una purma no podríamos encontrar recurso maderable. En un pastizal, tampoco, más una trocha, lo que encontramos por aquí. Eh, en un aguajal, poco crecería especies maderables, ¿no? Da la casualidad de que se aprobó un plan operativo, estamos poniendo por ejemplo, ¿no? Un plan operativo se aprobó en el cual en este lugar, en esta zona, tendrían que haber, no sé, por ejemplo, ¿no? 20 árboles de cedro, a ver, y se encuentran en un aguajal. O donde tienen que haber, no sé, 20 lupunas, árboles de la especie lupuna, encontramos vestigios de minería ilegal. Información falsa. En el caso del tornillo, ¿no? Acá hablamos de que hay extracción autorizada para la movilización de tornillo que no se encuentra, que no se evidenció. Comprende el aprovechamiento de árboles que no pertenecen a este plan operativo y están fuera del área de aprovechamiento, ¿no? Las conclusiones entonces en el informe de supervisión y en el correspondiente inicio del procedimiento administrativo, digamos, un procedimiento administrativo único, ¿no? Digamos que estamos hablando
una supervisión de los informes. Las conclusiones van a derivar en que de la verificación de las evidencias en este aprovechamiento del área autorizada, se concluye que se fundamentan debidamente en los hechos. Es por eso que se reafirma en segunda instancia administrativa eh, los los hechos por los cuales se imputaron los cargos contra el administrado, ¿no? Y no solamente cuando se imputan los cargos, sino también cuando se declara la caducidad o se emite una resolución de sanción, ¿no? Con la multa correspondiente, con las medidas correctivas correspondientes. Lo hemos visto, ¿no? Es un alto porcentaje que se había dado en su momento. Eh, bueno, ujú, la carga era alta cuando entra en funciones el Tribunal Forestal entre el año 2016 hasta el año, bueno, siguen operando, ¿no? Pero la carga de los casos que venían desde el año bueno, años ya bastante pasados, 2008, en los inicios, y hasta los que venían desde el Ministerio de Agricultura, en ese entonces, bueno, era bastante alta, ¿no? Muy bien, la extracción de árboles no y se pudieron resolver, ¿no? Confirmando precisamente en esta línea de tiempo de que hay un porcentaje de más del 90% de casos que se han confirmado. La extracción de árboles no autorizados entonces contribuyen a la depredación de este recurso forestal porque se realizan en condiciones de insostenibilidad, ¿no? Afectando, ¿no? Precisamente nuestro, nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos fundamentales. El derecho de gozar a un ambiente sano y equilibrado, pues está bien afectado por esta figura, ¿no? También se tienen instalación de otras actividades productivas, ¿no? En áreas que son autorizadas únicamente para aprovechamiento forestal, como a ver, en el área de aprovechamiento anual se tala el bosque para instalar cultivos agrícolas, pastizales y desarrollar actividad minera ilegal. Entonces, para realizar digamos, estas otras actividades, pues han puesto en grave riesgo, por lo que el cambio de uso no autorizado de la tierra contribuye a la depredación de este recurso. Acá tenemos un ejemplo sobre los incendios forestales, ¿no? En este caso, está previsto como la infracción número 17, ¿no? Del reglamento de infracciones. Ante la pregunta de si es posible acreditar esta infracción, la ley 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 142 habla de la responsabilidad de daños ambientales, ¿no? Y señala en el 142.1 que aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación del daño, así como lo relativo a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. Entonces, en relación, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Em, Normalmente esto se da sobre áreas que no tienen ese título habilitante y la competencia está a cargo de la autoridad forestal y de fauna silvestre, que es precisamente la que está a cargo del CERFOR y también por parte de los gobiernos regionales, ¿no? En el año 2000, entre el 21, sí, sí, eh, justo precisamente el año en que se cambia el cuadro de infracciones, hubieron una cadena de incendios forestales bastante marcada, ¿no? Que generaron pues un daño bastante, bastante grave en el suelo, ¿no? Sobre todo en la zona sur del país, ¿no? En la selva y la Sierra Sur. Muy bien, dentro de la infracción del cuadro 22, se tiene, perdón, la infracción 22 del cuadro del reglamento de infracciones, ya la habíamos revisado, sobre poseer o comercializar recursos extraídos sin autorización. La ley 29763
la Ley Forestal y Fauna Silvestre regula en su artículo segundo sobre los principios generales, ¿no? El título preliminar, en cuyo numeral 10 establece que el origen legal es el deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos o subproductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Demostrar también el origen legal de estos, ¿no? Entonces es un llamado. Ya acá tenemos desde los títulos preliminares que se pueden tener en todo sector, aquí no es la excepción, y en materia forestal y de fauna silvestre se especifica exactamente cuál es o cuál definición de origen legal, ¿no? Que es bastante claro en este caso, ¿no? El deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren estos bienes, servicios o productos del patrimonio forestal, demostrar el origen legal de esto, ¿no? Es directo, ¿no? Es deber, no es potestad, no es condición, ¿no? Es un deber, ¿no? En relación a la infracción 24, ¿no? Sobre transporte de productos o subproductos forestales sin contar con los documentos que amparen su movilización. Hacemos un llamado sobre la obligación del conductor, ¿no? Acá tenemos una imagen cómo es que se puede trasladar la madera rolliza antes de llegar a los puestos de control. Muy bien. El decreto supremo ofrecido en el año 2016, el número 11 por parte del MINAGRI, que aprueba disposiciones para promover la formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre, señalan al artículo 16 sobre las obligaciones en el transporte de productos forestales. 16.1. El conductor y la persona natural o jurídica autorizada por la autoridad competente, ¿no? No se olviden, el concedente, el rol concedente por parte del Estado respecto de un título, ¿no? Van a ser el CERFOR o la autoridad regional forestal. Para prestar servicio de transportes, el conductor y la persona natural o jurídica autorizada por la autoridad competente para prestar servicios de transporte de personas y o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente, tienen la obligación de verificar desde el embarque de los productos forestales y de fauna silvestre lo siguiente. A. La existencia de la guía de transporte forestal o guía de transporte de fauna silvestre. La misma que se debe portar en el vehículo respectivo desde el embarque de los productos hasta el destino final consignado en dichos documentos, ¿no? Tiene antecedente en demostrar el origen legal, ¿no? En el mandato de parte de la ley. B, que el centro de transformación primaria desde donde se realiza el embarque coincida con el que se indica en la guía de transporte, ¿no? ¿Para qué? Precisamente se encuentre eh, en concordancia en las actividades que se tienen que realizar. Que los productos forestales al estado natural y de fauna silvestre, perdón, que los productos forestales al estado natural y de fauna silvestre a transportar coincidan con las cantidades que se indican en las guías de transporte respectivas o el certificado de procedencia, cuando los productos provengan de áreas naturales protegidas. En caso el producto forestal sea de transformación primaria y se encuentre agrupado en paquetes, se debe verificar que la cantidad de dichos paquetes coincida también con lo indicado en la guía de transporte, ¿no? Es básicamente un cotejo de lo que se puede evidenciar en el transporte, ¿no? Estas son las características. Básicamente deben coincidir con lo declarado en estas guías con lo que se tiene transportado, ¿no? Una supervisión. Este es otro caso, ¿no? En el año 2012 llegó a Tamchillacu, el distrito Fernando Lores, en Maynas, Loreto.
la empresa United Cacao a través de sucursales locales, principalmente Cacao del Perú Norte, ¿no? Para instalar un proyecto agroindustrial de gran escala. La empresa ha adquirido alrededor de 3.985 hectáreas y deforestado alrededor de 2.350 para instalar una plantación de cacao. Esta situación generó conflictos con la población local que generó denuncias penales y órdenes de paralización del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura. Además, la llegada de la empresa reconfiguró el espacio local, pues han cambiado drásticamente las dinámicas de acceso y control de recursos naturales, ¿no? Las dinámicas sociales y económicas, así como las formas de involucramiento del Estado en la zona. Como, como consecuencia de este caso, se verificaron exactamente la responsabilidad, ¿no? En materia ya penal por parte de los representantes de de la personería jurídica, en este caso. Muy bien, la carretera interoceánica se considera el sendero del caucho, ¿no? Las concesiones de caucho de Comusa también en Madre de Dios. El rápido avance de la deforestación en la zona donde se ubican esta concesión entre los años 2012 y 2014, alrededor de Iberia, presentaban niveles de deforestación que iban de bajos a medianos. Sin embargo, o sea, algo de sostenibilidad, ¿no? Pero en el año 2015 los niveles pasaron de medianos a altos, los niveles de deforestación. Entre el 2013 y 2015, la deforestación alrededor de la localidad de Iberia y a ambos lados de la carretera interoceánica fue de 1.830 hectáreas, ¿no? Según un informe publicado por el proyecto por el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, este proceso no ha disminuido desde el año 2015 y el pueblo de Iberia continúa siendo una de las principales áreas de deforestación. Sobre la base de los últimos datos satelitales, de alta resolución, el MAP calculó que solo entre junio y agosto del 2017, 435 hectáreas de selva tropical de tierras bajas fueron también deforestadas alrededor de este pueblo provincial, ¿no? Que se extiende a lo largo de la carretera interoceánica. Dentro de este mapa comparativo se muestra el incremento, ¿no? De nuevas áreas deforestadas para el uso agrícola de pequeña escala al interior de una concesión de Shiringa, ¿no? Eso, otros productos diferentes a la madera, como se establece en las concesiones, ¿no? Son imágenes satelitales, multitemporales, ¿no? De un año previo al año siguiente, para ver exactamente cómo es que ha aumentado la deforestación en una zona. Se observa también la deforestación de 435 hectáreas en este caso, ¿no? Que es equivalente a 595 campos de fútbol en un mes. Gran parte de la deforestación se registró dentro de concesiones forestales, indicando que estarían siendo invadidas. Ujú. Recuerden, ¿no? Cuando hay una invasión, lo que se debe hacer es practicar la debida diligencia y comunicar, denunciar ante las autoridades competentes. Si se denuncia ante una autoridad que no tiene la facultad de poder tomar decisión y acción, pues no va a ser considerada debida diligencia dentro de los descargos que se puedan realizar ante un inicio de procedimiento administrativo. Y finalmente, para ese tema, se tiene que la acreditación del origen legal en el marco de esta normatividad nacional se va a poder acreditar a partir de la verificación y rastreo del cumplimiento de los requisitos legales a través de la cadena productiva, ¿no? Basándonos en medios de acreditación. ¿Cuáles serían los medios? Para el proceso de aprovechamiento forestal, ¿cuál es el medio? El contrato, el permiso, autorización, para tener la legalidad, ¿sí? Contrato, permiso, autorización que ampara el otorgamiento de derechos, los documentos de gestión aprobados, como las inspecciones oculares, el registro del libro de operaciones, son otro de los medios, marcación de tocones y trozas. Marcación de tocones, sabemos cuáles son. Tocones son el pedazo de árbol que queda después de haber realizado la tala, ¿no? Para poder generar algún tipo de sostenibilidad, tratamiento y puedan volver a crecer. El informe de actividades, ¿no? Recuerdan que
En algunos casos, algunas voces señalaban que no es tan importante el informe de actividades, de ejecución de actividades, ¿no? Final, para otros profesionales técnicos señalaban que sin eso no se puede determinar exactamente cómo es que se ha venido desarrollando el buen manejo, la gestión que puede haber realizado, ¿no? El administrado. Muy bien. También se tiene como medio la supervisión durante y post aprovechamiento, ¿no? Es un medio que puede, más que la supervisión ante, ¿no? O ex ante, eh, la cual es meramente informativa, ¿no? De alcance, de acompañamiento, educativa probablemente, ¿no? O de recojo de evidencias que se pueden subsanar. Las supervisiones que se dan post aprovechamiento es que ya la, la infracción o la posible infracción puede haber sido ya cometida, ¿no? Para el transporte primario, la evidencia va a ser la guía de transporte forestal, la guía de remisión y la verificación en puestos de control. Para los centros de transformación es el registro de estos centros, el registro del libro de operaciones de estos centros de transformación y la supervisión a dichos centros, ¿no? Que, como les mencionaba, hasta hace unos años no se tenían números oficiales respecto a estas supervisiones, ¿no? Algo muy preocupante, por decirlo así. Sobre el transporte secundario, se tienen también las guías de transporte forestal, las guías de remisión y la verificación en los puestos de control y finalmente en la comercialización, los permisos de exportación cuando lo requieran, cuando vaya a ser exportado el recurso y la verificación del origen legal de las exportaciones, ¿no? Así como las auditorías a los exportadores respecto de la comercialización y la acreditación del origen legal de la madera. Ujú. La vinculación entre estas acciones administrativas y la responsabilidad penal, ¿no? El tema de delitos lo vamos a ver también en la última sesión, pero vamos adelantando que el 310 del Código Penal señala que el que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, miren los verbos, ¿no? Custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años con 100 a 600 días multa, ¿no? 4 años, ¿no? Prisión efectiva. Eh, y como el Decreto Supremo 007 del año 2021 sobre el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia forestal señala en el anexo 1 como infracción número 21, talar, acá se relaciona, ¿no? Talar, extraer y aprovechar recursos forestales sin autorización en su condición o no de titular, a excepción de los aprovechados por subsistencia. 22, adquirir, o el que adquiere, ¿no? Por decirlo así, adquirir, transformar, comercializar, exportar y o poseer especímenes, productos o subproductos forestales extraídos sin autorización, ¿no? Adquirir, a ver si queremos resumir, de repente es adquirir productos forestales extraídos sin autorización, ¿no? 24, transportar especímenes, productos o subproductos sin portar los documentos que amparen su movilización, infracción número 24. Ujú. Y está relacionado precisamente en la figura delictiva del 310A, ¿no? Si se podría interpretar. Ante ello, pues, muchos dicen, o algunas voces señalaban pues, que no se podría realizar el llamado nebis in idem, ¿no? Sobre una misma acción, una sanción, una consecuencia sobre una misma acción. Sin embargo, las consecuencias son distintas, ¿no? Por la condición y la naturaleza de la infracción y del tipo delictivo, ¿sí? Así que no necesariamente son atenuantes entre sí. Y para la articulación, para la determinación de la comisión de estos delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, se van a tener el engranaje entre el ente rector respecto de la emisión de informes fundamentados, ¿no? La Procuraduría Pública del Ministerio del Medio Ambiente para poder tutelar y hacer efectiva la representación nacional
ante la protección de estos derechos, los derechos violentados, ¿no? De la afectación al ambiente y la presentación o la debida investigación, el traslado de la investigación al Ministerio Público o las fiscalías especializadas en materia ambiental, ¿sí? Para que puedan realizar la investigación correspondiente y determinar responsabilidad penal. Muy bien, voy perdón, voy a trasladar las siguientes diapositivas para la clase número 4. Hay una, hay una consulta aquí. Ujú. Ah, perfecto. Sí, que hay una consulta de nuestra colega. Nos dice qué competencias otorga la ley antes de pasar a la siguiente, a la siguiente exposición, ¿sí? Que estábamos complementando lo que teníamos en la clase pasada. ¿Qué competencias otorga la ley 28611? ¿No? La Ley General del Ambiente a las autoridades ambientales para fiscalizar, sancionar y denunciar a los responsables de incendios forestales que afectan la fauna silvestre, ¿no? Y acá nos señalan que nuestra colega, la ley fija principios rectores como el precautorio, ¿m? La prevención, la responsabilidad ambiental, pero muchos artículos no se traducen en procedimientos concretos, ¿no? Para actuar rápidamente en casos como los incendios, correcto. La respuesta sigue dependiendo de reglamentos y normas sectoriales, ¿no? A cargo del CERFOR, CERNAM, gobiernos regionales, lo que retrasa la acción. Comparto, comparto efectivamente, justo señalábamos que en el caso de los incendios forestales, ¿no? Normalmente no eh, son en terrenos adjudicados, pues a- a- a determinadas personas, ¿no? Que se dedican probablemente a la agricultura, ¿no? Generan esta actividad de el rozo de la tierra, ¿no? A ver, este llamado pequeña quema del terreno para poder nuevamente usar el suelo en sus plantaciones. Sin embargo, mal manejado, hecho sin conocimiento, en épocas del año que no son las adecuadas y sobre todo sin la capacitación necesaria, pues pueden derivar en catástrofes ambientales y fatales, ¿no? No solamente estamos hablando de la muerte de personas, ¿no? Que se van a ver accidentadas, sino también en cuanto a la fauna, la muerte de todos estos animales eh, que no tienen mayor protección, por lo que menciona, efectivamente, ¿no? No hay una acción inmediata. No tenemos el servicio de bomberos forestales como se da en otras legislaciones, en otros países, ¿no? Sin embargo, se ha podido realizar algún tema de articulación bueno, con los bomberos para que puedan capacitar y se tengan alguna brigada de acción inmediata respecto de estos casos, ¿sí? Ujú. Muy bien. Ujú. Las sanciones están previstas, pero la capacidad de fiscalización de OEFA y de las autoridades forestales es limitada por presupuesto personal. Muchos incendios son provocados, así es. Quemas agrícolas, invasiones y quedan impunes por falta de investigación efectiva. Es lamentable. Eso es lamentable porque el resultado de la estadística señala que efectivamente quedan impunes. Pero bueno, es algo que se tiene que mejorar, ¿no? Y eso ya viene desde las cabezas, ¿no? De las entidades. Y precisamente es parte de lo que vamos a ver ahora seguidamente dentro de las reflexiones, ¿no? El hecho de poder tener voluntad, ¿no? La voluntad para poder como, como actores principales de entidades ambientales, eh, como el CERNAMP, mismo, el mismo CERFOR, ejercer la rectoría y abordar esta casuística, ¿no? Que, bueno, lo hemos visto todos, ha sido fatal hasta hace unos años, esperemos que se pueda
manejar de la mejor manera el hecho de poder reducir los incendios forestales que se puedan tener, ¿no? Que se puedan dilucidar, que puedan existir, ojalá que no necesariamente ocurran, ¿no? Muy bien, la ley reconoce la obligación de restaurar los ecosistemas dañados, ¿no? En la práctica, los responsables rara vez cumplen y el Estado no cuenta con un fondo de contingencia suficiente para asumir la, la recuperación. Hay que señalar que todo daño ambiental, por más que se quiera resarcir, no va a poder resarcirse del todo, ¿no? Y es por eso que el principio de prevención o el principio precautorio deben efectivizarse para evitar precisamente estas catástrofes ambientales. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, salvando las distancias, ¿no? Cuando uno choca, a uno le chocan el auto, ¿cierto? Por más que que lleguen a un acuerdo para que puedan resarcir, entre comillas, el daño, ¿no? Pueden llevar su auto, la persona que le chocó hacen el acuerdo y les arreglan el auto en su mecánica y les traen una puerta importada, ¿no? Ya, ok, correcto. Un mes, con suerte, ¿no? El seguro determinó que, bueno, pueden ser dentro de un mes. Ok, un mes. Y esa persona que tiene un mes, que no tiene su auto durante un mes, ¿cómo se moviliza? Ah, ya, le dan un auto de reemplazo. Ah, ya, bueno. Y el auto de reemplazo estaba con un tope de 17 días. ¿Qué pasa con los otros 13 días? ¿No? Se tiene que movilizar en taxi, en bus, en otras condiciones, de repente, ¿no? Entonces, en las cuales definitivamente uno se va a ver dañado, en choques se ven dañados definitivamente, todos, ¿no? No hay, no hay resarcimientos. Entonces, si en estas actividades, ¿no?, menores no hay resarcimiento, imagínense, pues, cuando haya un derrame de petróleo, pues, en el océano, ¿no? Por más que se impongan multas a título internacional, nunca va a decir el daño que les ha podido avisorar, ¿no? Se ha podido realizar. Muy bien. Ujú. Una política sostenida de educación y prevención comunitaria contra incendios es importante, ¿no? Pese a que la ley lo menciona como principio básico. Hablábamos desde la primera clase, ¿no?, de que la educación ambiental es sumamente importante, ¿no? Y no solamente a nivel local de ciudad, tiene que ser con mayor razón en las zonas este, eh, alejadas del país, en el bosque, en las zonas rurales dispersas, donde pueden efectivamente no llegar ese tipo de capacitación, y en esos lugares es donde se pueden desarrollar ese tipo de incendios, ¿no? Así que sí, 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 tiene que llegar a todos los estamentos, ¿no? Bueno, a todos los ciudadanos. Ese es lo ideal, lo que se busque, lo que se espera. Muy bien. Gracias por el alcance, estimada María Teresa. Ah, Muy bien, entonces, si me permiten, voy a presentar la siguiente clase. Ujú. Sobre resolución de conflictos y construcción de consensos socioambientales, ¿no? Eh, el nuevo enfoque, los nuevos paradigmas en la resolución de estos conflictos, ¿no? Partamos del concepto de Manuel Tamayo Sáenz, en el que define a políticas públicas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. ¿Recuerdan que les mencionaba que es finalmente una política pública otorgar solución a un determinado problema? Se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención, y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. Concepto de eficaz.
¿no? No solamente dejemos en el tintero respecto de, eh, a ver, perdón, respecto de definir una política pública, ¿no? Sino que debe haber una capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, que la solución sea la esperada, la que efectivamente solucione el problema. ¿M? Entonces, en materia de conflictos sociales se tienen algunas definiciones, ¿no? Surgen cuando las partes no están de acuerdo sobre sobre la distribución de recursos y actúan basándose en estas incompatibilidades percibidas, ¿no? Estamos hablando de acá en el hecho de que hay una discordancia, ¿no? No hay un acuerdo, ¿cierto? Eh, entre las partes, ¿no? El Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento y la Unidad de Gestión Municipal señalan ello, ¿no? Estamos a nivel local. Efectivamente, tenemos como elemento el desacuerdo. La Defensoría del Pueblo señala que el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo. La Defensoría del Pueblo, ¿no? Señala eso. Es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, del Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y, nuevamente, esa contradicción puede derivar en violencia, ¿no? Acá está desarrollando un poco más con un nuevo factor, ¿no? La violencia, pero se mantiene la figura de la contradicción. Ahora, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros señala que un conflicto social es un proceso complejo y dinámico en el que dos o más actores estatales, sociales o privados con capacidad de impacto en la esfera pública, tales como el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, es un poco más amplio eso, ¿no? Comunidades campesinas y nativas, sindicatos, gremios, colectividades de la ciudadanía, empresas, entre otros, perciben que sus objetivos, intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones o valores son, nuevamente, hablamos de contradictorios, ¿no? O incompatibles y despliegan acciones que podrían constituir un riesgo y o amenaza a la gobernabilidad democrática, a la gobernanza territorial, a los derechos humanos y al orden público, y podría derivar en un posible escenario de violencia. Es una mezcla de ambas definiciones, de las dos primeras definiciones, ¿no? Sino que con mayores factores, ¿no? Mayores elementos. Los elementos de los conflictos sociales. Se tiene que dar un tema de controversia donde dos o más intereses se contraponen. La acción colectiva por parte de cuando menos un grupo de ciudadanos. ¿Qué debe tener esos conflictos sociales? El Estado se ve involucrado centralmente en los conflictos, ya sea porque su actuación como promotor de alguna política es cuestionada, porque no cumple con la función de regular la actividad de actores privados o garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos o porque se le pide atención, acceso a recursos, o porque se cuestiona el uso de los mismos por alguna autoridad, ¿no? Eh, este tema lo estamos tocando efectivamente porque dentro del camino que hemos desarrollado respecto de la supervisión y la fiscalización en materia forestal, en este caso, perdón, vamos a tener en la realidad propia, ¿no? Ya sabemos, derecho es igual a realidad, eh, esta parte o esta siguiente parte del camino, ¿no? Ya tenemos una supervisión, ya tenemos una investigación respecto de la fiscalización, tenemos las consecuencias que pueden ser las sanciones, la declaración de caducidad, las medidas correctivas, ¿cierto? Pero ¿qué más puede ocurrir? ¿Hay algo adicional? Eh, Efectivamente, cuando el derecho o las normas mm, son eh, contradictorias entre ellas mismas, ¿no? Una norma dice, un artículo dentro de una norma dice A y el siguiente, en vez de continuar la línea de A, dice B, ¿no? Genera una duda razonable
y el administrado pues va a evidenciar una contradicción. Y ante la evidencia de una contradicción que afecte sus derechos, pues posiblemente estamos hablando o estamos viendo ahí de que la sociedad organizada, las comunidades pueden realizar ciertos tipos, estamos hablando de un nuevo momento, después de las multas o las sanciones que se pueden dar, ¿no? Las cuales no pueden estar, no pueden ser aceptadas o no fueron aceptadas para poder generar algún conflicto. ¿Sí? Desarrollado, evidenciado, y en la cual el Estado tiene que hacer parte para poder otorgar una solución, ¿no? Que es lo que estamos viendo o definiendo en un primer momento. Entonces, este es otro momento de esta materia, ¿no? Como ejemplo. Por eso entramos a este tema, ¿no? A cómo se resuelven estos conflictos. En este momento estamos hablando todavía de conflictos sociales, vamos a entrar a los conflictos socioambientales, que son los que tienen mayor número dentro del país. Entonces, tenemos a la fase temprana de escalamiento, de crisis, de desescalamiento y de diálogo, ¿no? Esto es ofrecido por la Defensoría del Pueblo y se señala como fase temprana el momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades existentes, ¿no? ¿Qué se está afectando? Esa afectación se comunica. Fase de escalamiento, momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumenta, ¿no? El hecho de poder tomar una oficina regional de una entidad, eh, en este caso, pues es una oficina descentralizada de una entidad que se encuentra en la capital y que ha podido otorgar o ha podido participar dentro eh, del margen de estas contradicciones, ¿no? O que se pueda entender que es parte de la contradicción o del origen del descontento, pues esto es otro de los ejemplos, ¿no? El hecho de poder acercarse de manera no pacífica a alguna oficina desconcentrada, ¿no? La fase de crisis, ¿no? Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra los otros agentes, perdón, contra otros agentes del Estado o contra particulares, ¿no? El hecho de poder violentar esa oficina, ¿no? Tirar bombas caseras, bombas Molotov, ¿no? Afectar, mm, tomar la oficina, por decirlo así, ¿no? Con las personas que están con los trabajadores ahí adentro. Entonces, ¿a consecuencia de qué? De aparentemente expresar de manera pública, ¿no? Y con violencia los reclamos de estas actividades o de estas contradicciones que se tienen. Ante ello, surge también la fase del desescalamiento, que es el momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuye y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo. Es cuando ya es un momento, en la fase de crisis a la que no se quiere llegar, ¿no? Pero en la fase de desescalamiento se caracteriza por lo general cuando se acerca una persona que tenga capacidad de decisión para poder abordar la problemática surgida. Entonces, si digamos, uno de los pedidos es que, a ver, en conflictos sociales, ¿no? Digamos, un puesto de salud pública, se necesita nuevamente la movilización o la generación de una posta, un puesto de salud pública en un lote petrolero, ¿no? Cerca de una determinada comunidad que tenía su puesto su posta médica, ¿no? Que de repente por las actividades petroleras que se tienen en un determinado lotes van a tener que mudarse, pues efectivamente se necesitan un cronograma, un cumplimiento, que el mensaje sea transparente, ¿no? Que el mensaje sea claro, sea inequívoco, ¿no? Y que sobre todo tenga un matiz de transparencia, ¿no? Es como, como en las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Las comunidades necesitan saber, conocer de manera
transparente, ¿no? Y detallada qué acciones se van a tomar sobre sus tierras, por decirlo así, ¿no? Sobre el terreno cercano a ellos. Si la tierra es de todos los peruanos, ellos son los directamente afectados. Entonces la comunicación debe ser transparente. Cuando no hay transparencia es que surgen precisamente estos conflictos sociales, ¿no? En cuanto a conflictos socioambientales, como les mencionaba, a ver, otro ejemplo, se, se requiere la intervención del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Respecto eh, de la dotación de combustible las lanchas, los deslizadores, las canoas a motor que puedan tener, el traslado que puedan tener alguna determinada comunidad ante las emergencias que puedan surgir, ¿no? Son parte de los pedidos que se tienen, pero cómo se van a poder manifestar el otorgamiento de estas soluciones o de estos pedidos, precisamente con personal que pueda tener decisión, ¿no? Que puedan generar alguna, algún cambio, ¿no? Positivo dentro de la conversación que se pueda llegar a dar, ¿no? Y para esto se da la fase del diálogo, ¿no? Que es el momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional, ¿no? Ya hice la introducción previa, en el que los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas, ¿no? Dentro de estas reglas, pues, evidentemente está poder escucharse todos y no generar mayor violencia, ¿no? Igualitario, todo el que quiere pueda participar, ¿no? Y tener voz. Ahora, entre los conflictos socioambientales, ¿no? Se pueden definir como un proceso de enfrentamiento público entre sectores que tienen diferentes percepciones, visiones, intereses, necesidades y objetivos en torno al aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Estábamos hablando de los casos en los que se pueden atentar contra las fuerzas del orden. Los factores que incluyen en los conflictos sociales son las expectativas insatisfechas de empleo y beneficios, adquisición de tierras o impactos por reubicación, el caso que les mencionaba, ¿no? Cuando tienen que participar funcionarios del MINSA que van acompañados, si bien es cierto, pueden tener capacidad de decisión, tienen que ir acompañados de sus equipos. Cuando se solicita a un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, también, ¿no? Cuando se solicita a un director ejecutivo de algún programa del Ministerio de Agricultura, ¿no? También de alguna entidad, de alguna agencia, efectivamente, con sus equipos para poder otorgar la mayor capacidad de respuesta pronta y célere, porque, ojo, los conflictos que se puedan tener de manera social, ¿no? O socioambiental, pues requieren acciones prontas, técnicas, claras y con bastante voluntad por ambas partes. Eh, la falta de adecuada comunicación entre la empresa, comunidad y gobierno en la definición de permisos y licencias puede ser un factor que influye en estos conflictos. La debilidad de las regulaciones, incluso la ausencia del gobierno, ¿no? Hablábamos de que cuando las regulaciones no son lo suficientemente coherentes, efectivamente va a generar una olla a presión, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo va a poder soportar esa presión, ¿no? Valga la redundancia, para poder, o hasta qué momento el administrado, ¿no? La comunidad, por decirlo, estamos poniendo un ejemplo nada más, va a poder soportar, bueno, requerimientos, ¿no? De repente hay sanciones, hay multas, hay seguimiento, hay embargos, ¿no? Pero algo ocurre, o la declaración de caducidad. Bueno, para esto seguramente van a haber elementos de convicción, ¿no? Para esto, pero hablemos de ejemplos de multa, ¿no? Hablábamos hace dos clases, en cuando se hablaba de que el reglamento de la ley de gestión forestal, ¿no? Hablaba de que el que tala, extrae individuos no autorizados, en el articulado 137 del reglamento de gestión
comunidades, señalaba que eh, esta consecuencia iba a tener como 10 UITs, de 10 UITs hacia 5.000 UITs, pero no se indicaba el rango, no se indicaba que iba a haber una evaluación con mayores factores, con, no sé, reincidencia, especies, gravedad, cantidad, volumen, ¿no? No estaba detallado, sino simplemente eran 10 UITs hasta 5.000 UITs, sin necesidad de contar cuántos son los árboles, ¿no? Y sin embargo, el siguiente articulado hablaba de que las multas iban a ser graduadas y que iban a estar premunidas de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, es uno de los ejemplos, ¿no? Cuando la debilidad en las regulaciones puedan afectar, y definitivamente lo hacen en todo aspecto. Muy bien, la falta de capacidad local para gestionar recursos y la percepción de la actividad extractiva como contaminante. Muy bien, algunas causas de los conflictos sociales, ¿no? O en este caso estamos hablando ya en el interín de conflictos socioambientales, son los problemas en el manejo de la información, la desconfianza. Esta desconfianza se puede generar en aspectos ambientales, traducidos como la falta de transparencia, lo que les decía, ¿no? Y muchas veces se pide eso bueno, en todos lados, ¿no? Aquí no le gustaría que se le hable de manera transparente, ¿no? Pero hay ciertos mm, no sé, a ver, ciertas costumbres, ¿no? A nivel de las regiones en que lo que peor se puede considerar es la falta de transparencia, ¿no? Y eso es bastante válido, es así como nos deberíamos regir, ¿no? Regir todos como ciudadanos, ¿no? Como humanos. ¿Sí? Entonces, la desconfianza es uno de las causas y que surge a través de esta figura. ¿Sí? Se tiene como diversos actores, van a tener diversos intereses, ¿no? El incumplimiento de compromiso, los diferentes conceptos de diálogo y desarrollo, ¿no? La poca acción preventiva y los problemas de representatividad. Como les mencionaba hace unos momentos, tiene que haber definitivamente personal que tenga la capacidad de decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, probablemente los administrados o las comunidades afectadas podrían entender que no se les va a dar una solución y que simplemente son mesas de diálogo que llegarán a otras mesas de diálogo, de la mesa de diálogo tal, a la mesa de diálogo 2, mesa de diálogo 3 y todo termina en mesas y mesas, pero no se soluciona el problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esto efectivamente tiene que ir un representante que tenga capacidad de decisión, ¿no? Con, con la solvencia necesaria para poder dar atención, ¿no? Con la solvencia y el tino, ¿no? El tino, el valor, son muchos los factores, ¿no? La empatía, la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, cuando hay desconfianza, cuando hay una frágil institucionalidad, cuando hay una polarización de posiciones y una ausencia de un sistema consolidado de gestión de conflictos sociales, pues las consecuencias eh, las hemos podido ver, ¿no? Sobre todo en materia ambiental. Pongamos el caso de lo que ocurrió precisamente en el año 2008, ¿no? En Bagua, los sucesos lamentables que pudieron darse en ambas partes, ¿no? Tanto de las comunidades como de las fuerzas del orden. Eso fue lamentable para ambas partes, que no se tendría que volver a repetir. Sobre conflictos ambientales en materia nacional tenemos el nivel coyuntural, ¿no? Que son las relaciones conflictivas, la desconfianza, proyectos particulares, ¿no? Ya sabemos también cuáles son normalmente. El nivel estructural, la institucionalidad, la consulta previa, eso también ha sido un, un logro por parte de la sociedad, ¿no? Del derecho, el cambio normativo para que puedan estar sometidas a consulta previa los reglamentos y la normativa que tenga que ver precisamente con afectaciones o con inversiones públicas, ¿no? El ordenamiento territorial, que es importantísimo y que esperemos que a nivel
nacional vaya en aumento, vaya en alza. Es importantísimo el ordenamiento territorial. Eh, los problemas y como peligros se tienen como problemas, ¿no? La distorsión de la percepción, eh, que pueden acentuar algunos estereotipos, ¿no? La polarización, perdón, la llamada polarización de la sociedad, ¿no? Y el aliento de comportamientos violentos es un peligro también, como oportunidad o como cambio a eh, una determinada realidad, es reducir, ¿no? Las tensiones latentes, como les decía, con diplomacia, con diálogo transparente, con comunicación efectiva, asertiva, ¿no? Y con soluciones. Que finalmente si hay que dar soluciones, hay que hay que ponerse creativo en algunos casos. Genera opciones, precisamente, genera opciones creativas, ¿no? Promueve el aprendizaje y promueve también la cooperación. Cooperación entre todos, ¿ah? Porque vamos a ver un ejemplo en la parte final, en las cuales cómo se llegó en un caso específico a la cooperación entre todos los integrantes, entre los administrados, el Estado y sus distintos estamentos, ¿no? Gobierno regional, gerencia regional, eh, entes rectores, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué se analiza un conflicto, ¿no? ¿Para qué el análisis de un conflicto? Permite conocer la naturaleza y alcance de este conflicto, es la base para diseñar una estrategia de intervención y brinda confianza y seguridad en las acciones, ¿no? El llamado análisis de los conflictos, interiorizarse y llamar a las personas que tengan la experiencia necesaria y la creatividad necesaria, sobre todo. Por eso que hablamos de paradigmas emergentes en la resolución de esos conflictos, los modelos novedosos, modelos nuevos, ¿no? Que tienen que dejar de lado eh, todo, todo, todo defecto, ¿no? Egos o ver quién gana, ¿no? Que como si fuera una competencia, cuando no es así. Cuando la cuestión es no determinar una política pública y no salir del camino, ¿no? Dentro del aspecto legal y técnico correspondiente. Las herramientas para analizar estos conflictos son las personas, el proceso y el problema como una primera herramienta. Herramienta dos es el diagnóstico situacional o la evaluación de estos conflictos. Sí, dentro de estas herramientas de análisis tenemos, eh, como les mencionaba, ¿no? Algunas personas que pueden tener ya actividad subjetiva, ¿no? No me, que puedan pensar, no puedo dar marcha atrás por esta figura, porque se va a notar que salió mal. No, creo que para tener dentro del proceso la resolución del problema, es primero, si es que hay algo mal realizado, pues aceptarlo y sobre eso modificar y cambiar una determinada realidad con las competencias correspondientes. ¿Quién puede cambiar una normativa, ¿no? Sectorial? Pues el ente rector. Entonces, agotar todas las instancias para que la normativa pueda cambiar. Dentro de estas herramientas de análisis se tienen a la identificación de personas, los directamente implicados y los indirectamente implicados, cómo se perciben mutuamente las relaciones de poder, como les mencionaba, ¿no? Se pueden pensar que es un concurso, ¿no? O una competencia, ¿no? Pero definitivamente, como les mencionaba, en conflictos socioambientales lo que se tutela no son autos de segunda mano, ¿no? Sino son precisamente recursos naturales que no necesariamente crecen todos los días, ¿no? ¿Cómo afrontar el proceso, ¿no? Idear el asunto o palpar el asunto que originó el conflicto, los que se añadieron, las actividades que incrementan este conflicto, el tipo de relaciones y comunicaciones entre las partes, una comunicación, como les mencionaba, transparente, asertiva, amable, ¿no? Vimos hace muchos años cómo lamentablemente creo que un congresista, bueno, no quiero individualizar, ¿no? Pero dentro de la mesa que se tuvo con la comunidad, eh, empezaron el mismo representante del Estado, ¿no? Empezó
a alzar la voz. Estamos hablando ya de algunos años atrás, ¿no? O sea, 8 años atrás, probablemente. Entonces, estas cuestiones fue bastante público, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos pueden, si bien es cierto, no es cómo se debe hacer, por lo menos tomar la enseñanza de cómo no se debe actuar en estos espacios, ¿sí? El tipo de relaciones comunicacionales entre las partes es muy importante, ¿no? Y las alteraciones, ¿no? A partir de rumores, información, estereotipos, ¿no? Que lamentablemente también se da. En el caso de Bagua, lamentablemente eh, las personas que estaban a cargo en ese entonces también se dieron declaraciones pues, que estaban, que determinaban un determinado estereotipo, ¿no? Lo cual acrecentó el problema, ¿no? Precisamente esas son las herramientas para no caer en eso. Y bien, se tienen también las posiciones e intereses que tiene cada parte, analizarlo, ¿no? Saber o conocer exactamente cuál va a ser el interés de otra parte. Los temas para una agenda preliminar dentro de una negociación o diálogo, ¿no? Bastante, debe ser detallada, los temas de agenda, ¿no? ¿Cuáles van a ser los problemas vinculados, las opciones de solución viables y las alternativas de las partes, ¿no? ¿Qué pasa si no llego a un acuerdo, ¿no? Tener un plan B siempre, ¿no? Lo ideal es llegar siempre a un acuerdo, pero en caso de plan B, lo menos gravoso, lo que menos pueda afectar, ¿no? Se van a tener que identificar entonces a los actores, a la percepción del problema y los actores en cuanto a persona en materia de resurgimiento del problema es identificar claramente los temas de discusión, las posiciones e intereses, las opciones y alternativas y sobre el proceso se van a tener que papar, como mencionaba, o palpar la historia del conflicto, ¿no? En materia, en distintas materias. En el aspecto socioambiental, no vamos a ir a materia ambiental, sector ambiental, el sector, eh, no sé, el sector de infraestructura, de electricidad, ¿no? El subsector minero, ¿cierto? El sector forestal, ¿no? La dinámica también de las comunicaciones y las relaciones entre las personas. Muy bien. Sobre la evaluación del conflicto y un diagnóstico situacional se tiene que es un proceso en el que se recoge de manera directa la visión que tienen las partes respecto de un conflicto. ¿Cómo se da esto? Precisamente escuchando, identificar las posiciones, intereses y las áreas de acuerdo y desacuerdo. La disposición del diálogo, opciones y alternativas de solución, ¿no? Ahí se ponen creativos en las alternativas de solución y la disposición del diálogo, ¿no? Es efectivamente es escuchar, ¿no? Comunicar, hablar, sí, proponer, pero escuchar la disposición del diálogo. ¿Sí? Se plasma también en un reporte y en un informe que se difunden a los involucrados, ¿no? Como tiene que dar sobre escrito. Ujú. En todos los casos es importante seguir etapas, ¿no? Decidir o iniciar, recolectar la información. Aquí es donde surgen los equipos técnicos para poder tener un mejor análisis de la realidad, ¿cierto? De esta información, para luego diseñar conclusiones, ¿no? Y recomendaciones y finalmente compartir esa información para que pueda ser validada, ¿no? Para que pueda ser, o es la alternativa que va a ser validada, estudiada en conjunto, ¿no? Cómo se va a recolectar en los conflictos socioambientales esta información a través de entrevistas a profundidad o la revisión de la documentación, así como reuniones, y se sugiere que sean pocas personas. Claro, porque finalmente tienen que haber actores con capacidad de decisión de ambas partes, ¿no? O sea, los representantes de la comunidad, ¿no? No necesariamente tiene que estar toda la comunidad, porque puede generar de repente algún ambiente hostil o de desacuerdo, ¿no? Es como llegar a una conciliación, estas llamadas conciliaciones extrajudiciales, en las cuales se deben otorgar eh, algunas licencias, ¿no? En la negociación hay que ceder para poder llegar a una alternativa. Ceder dentro de lo lógico y lo legal, ¿no? Siempre. Eh, muy bien. Debe haber en los participantes también quien impulsa la evaluación, que convoca, el evaluador, que puede ser un tercero independiente, ¿no? Llamado mediador, ¿no? También puede ser el convocador, y deben participar todas las partes involucradas en el conflicto.
¿no? Si en un determinado, somos un conflicto socioambiental, y hay que llamar no sé, a- a distintas direcciones, ¿no? O distintos ejes, pues tendrán que ir los especialistas en cambio climático, en educación ambiental, en, en no sé, el tribunal de controversias, de los recursos hídricos, por decirlo así, si es que hubiera un fallo de segunda instancia no muy claro, ¿no? Muy bien, dentro de la debilidad organizacional de la organización comunal tenemos a los ejes temáticos, accionábamos precisamente en el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Qué tan importante es que los especialistas quienes van a acompañar a los decisores, ¿no? Tengan una capacitación bastante integral, ¿no? Respecto de la educación ambiental que se trasluce en la comunidad y su medio ambiente, el conocimiento que deben tener y los problemas y respuestas frente a esto, ¿no? La, eh, el hecho de poder interiorizar la problemática que puedan pasar ciertas, eh, ciertas personas, ¿no? Ciertos eh, conciudadanos que puedan tener en las comunidades. Muy bien, la resolución de conflictos, ¿no? La comunidad tiene que ser una promotora de paz, la comunidad maneja también sus conflictos, ponen en orden en ellos mismos y determinan también quiénes van a ser sus representantes. ¿Sí? La visión del desarrollo de la comunidad en cuanto al desarrollo sostenible, ¿no? Y las habilidades para gestionar ese desarrollo, ¿no? Entonces estamos hablando de efectivamente el fortalecimiento de capacidades puede ser no puede ser, es una de las alternativas que se pueden dar para poder analizar de manera correcta los conflictos socioambientales. Es por eso que en muchas comunidades educan, ¿no? O aplican a educación respecto de esta materia porque precisamente es lo que los rige, es lo que los regula, es lo que los eh, marca el camino de sus actividades diarias, ¿no? De su vida diaria, ¿no? Y cómo van a poder proteger, tutelar, conservar sus bosques. En uno de los ejemplos. El informe final va a tener recomendaciones y difusión a las partes, ¿no? El informe final debe contener los resultados de la evaluación y las recomendaciones para gestionar adecuadamente el conflicto. Debe ser presentado a todos los actores del conflicto, especialmente a quienes participaron en la evaluación de este conflicto. Sí, como les decía, debe ser difundido en todos los participantes. No dejar dudas, no esperar que no se notifiquen. Si están en un solo lugar, notificárselo a todos, sacar las copias necesarias para todos y más, de repente. Muy bien, los alcances de la gestión social van a ser eh, el titular del proyecto, ¿no? Puede ser público, privado, mixto y la regulación eh, dentro de una regulación voluntaria, ¿no? Los grupos de interés del área de influencia social, ¿no? Así como sus acciones y actividades y la viabilidad social de un determinado proyecto, ¿no? Hace un momento habíamos hablado del proyecto de las plantaciones de cacao dentro de el terreno o el espacio geográfico de Loreto, ¿no? En la participación ciudadana tiene que ser efectiva y oportuna. Las relaciones comunitarias deben tener una viabilidad social. Aquí es que se pide la apertura, ¿no? Por parte de las comunidades y sus representantes. Hay que señalar que también se pudo ver, les comenté el ejemplo, ¿no? De que una de las representantes de una comunidad, o bueno, no muchas, en ese momento habían 7, no sé si ahora habrán más, eh, en que antes se llama al Apu, al jefe, ¿no? Que ancestralmente el jefe de la comunidad, pues, no dejaba de ser un hombre, ¿no? Pues, pero ahora he podido evidenciar de que hay representantes o hay jefas o apus que son mujeres, ¿no? Damas, y que han podido eh, mm, estar bastante, eh, estar bastante dispuestas a poder otorgar una solución célere a sus problemas, ¿no? A los problemas de su comunidad. Y no una solución así, si bien es cierto, es célere, una solución bastante motivada, sustentada, ¿no? Muy interesadas en qué.
plantea el Estado, ¿no? Dentro de las soluciones técnicas y legales. El desarrollo social debe estar basado en la sostenibilidad también, en la construcción de espacios para la interacción social, es un proceso de diálogo y aprendizaje continuo entre empresa, comunidad y Estado. Y va a haber un relacionamiento orientado al desarrollo sostenible de un proyecto de inversión. También es importante la gestión social porque contribuye a lograr la viabilidad del proyecto, es decir, contribuye a la aceptación del proyecto por la población del entorno. ¿M? Eso es muy importante, ¿no? El llamado Go requiere también de una política así como de instrumentos y herramientas de gestión. Se complementa con una adecuada gestión ambiental del proyecto, ¿no? No está, el proyecto de la construcción no va a estar con un factor ah, meramente de infraestructura, sino también acompañado de factores ambientales, ¿no? Factores de cuidado de los recursos naturales, cuidado del ambiente, sobre todo, requiere de la voluntad y convencimiento de los principales directivos del proponente del proyecto, ya que se va a traducir en la conducta de todos los trabajadores del mismo, incluso de los contratistas asociados. Y debe ser implementada a través de un equipo mínimo necesario, preparado y especializado en dicha labor, ¿no? Porque no se quiere un proyecto que al poco tiempo, por no se evaluaron las condiciones climáticas de la zona y, y los pisos se puedan agrietar, ¿no? Las piezas de la escuela que podrían generar, que pudieran construirse, las paredes, ¿no? Cortavientos, mal implementadas, mal ubicadas, ¿cierto? Entonces, para eso, pues, debe haber finalmente una participación ciudadana efectiva, ¿no? Constante. eh, un rol de acompañamiento, ¿no? Aparte, no necesariamente de supervisión por el tema, por la expertise técnica, pero sí ser muy proactivo en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Y las relaciones comunitarias, también la comunicación que se tiene para poder llegar a un desarrollo social, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida de un proyecto se tiene la idea, la certificación ambiental, la construcción, la operación y el cierre del mismo. En cuanto a participación ciudadana efectiva y oportuna, se tienen como desventajas y ventajas a las primeras, como los costos, el ceder espacios, el freno de las acciones, ¿no? Y como ventajas son que los conflictos pueden tener costos mayores, generan transparencia, ¿no? La sostenibilidad de los procesos es otra de las ventajas y buscando el equilibrio de esta participación. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana ambiental, el artículo 21 señala del Decreto Supremo 002/2009 determina que la participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan de manera responsable, de buena fe y con transparencia. Nuevamente, ¿no? Se subraya esta palabrita, transparencia y veracidad en forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno y en el proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y fiscalización. Las decisiones y acciones de la gestión ambiental buscan la concertación con la sociedad civil, ¿no? Nuevamente, ¿cómo se materializan las decisiones de esta gestión ambiental para tener la finalidad de concertar con la sociedad civil? ¿Cómo concertamos o cuándo se debe concertar? Cuando hay un desacuerdo, una contradicción, cuando hay contradicción entre las normas y lo que en campo se puede ver respecto de que esa norma es contradictoria entre el mismo reglamento, ¿no? Y también es contradictoria en cuanto a la realidad. ¿Recuerdan? ¿Cómo es posible que dos algarrobos puedan tener como una multa 20 UITs? A ver, vamos, no sé, 5 soles y tanto, ¿no? 5 soles por 20 UITs, 100.000 soles, más de 100.000 soles, por dos algarrobos. ¿No? Extraídos y inmovilizados. Se compensan, ¿no? ¿Mm? Y lo mismo podría haber ocurrido
en otros espacios, ¿no? Entonces, otras regiones, pero es por la dación de la norma, ¿no? Hay que aclarar, no es por cómo se puede desarrollar, porque ante las consultas que se podían dar en este cambio normativo de fines del 2016, se hicieron las consultas al OEFA y el OEFA también, la misma primera instancia, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos en ese entonces, ¿no? Ahora es solamente Dirección de Aplicación de Incentivos, antes era de sanciones, ¿no? De FSI, de FI, ¿no? ¿No? Eh, Se hicieron las consultas necesarias y también al tribunal tribunal de la UEFA, por decirlo así, y se tenía como criterio que no pueden establecerse multas por debajo del mínimo establecido. Si el mínimo establecido señalaba 10 UITs, pues 10 UITs. Se puede visualizar, ¿no? La debilidad en la regulación, ¿no? Muy bien, la visión de la participación como parte del procedimiento en la crisis de representatividad o la institucionalidad acarrean esas figuras, la falta de información o capacidad para usar los mecanismos de participación también, porque claro, la sociedad civil no organizada puede actuar o sea, alejado del marco legal establecido y eso no le va a ayudar a alcanzar la satisfacción de sus necesidades, del pliego que estarían reclamando, ¿no? Y falta o una ausencia de cultura de participación, que es lo que se podría analizar o gestionar o tener en la estadística. En cuanto a las relaciones comunitarias, se tiene que hacer un proceso de construcción, fortalecimiento y mejora de relaciones entre los actores vinculados en un proyecto de inversión. Se va a establecer canales de comunicación y fortalecer la relación entre la empresa, comunidad y Estado. Se van a adoptar y cumplir políticas de relacionamiento, responsabilidad social. Deben, entonces, las relaciones comunitarias darse desde las primeras etapas de un proyecto, considerar las normas previstas para su elaboración, ¿no? En cuanto a los estudios de impacto ambiental, responder a un plan de relaciones comunitarias, considerar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales, permite lograr una buena reputación del nivel del proyecto, contribuir al logro de los objetivos de la empresa y al desarrollo de la población, del entorno. La sostenibilidad implica eso, ¿no? Que haya desarrollo, ¿no? Pero para llegar a esto es que efectivamente ejercerse una relación comunitaria positiva, ¿no? La atención oportuna y adecuada de quejas, reclamos y consultas. También para prevenir conflictos socioambientales se deben identificar la atención temprana de estos, ¿no? Los procesos de negociación y diálogo transparente y eficaz, nuevamente transparencia. Ahora, ¿cómo se pueden identificar precisamente? En el caso que les voy a mencionar, se hicieron las consultas ya no solamente al ente rector en materia de fiscalización ambiental, sino como lo EFA, sino también al ente rector en materia forestal, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No? ¿Quién decide la sanción que puedan tener cuando no es muy clara? ¿No? ¿Quiénes son los competentes para sancionar cuando hay información falsa? ¿Quiénes son los competentes cuando hay o quién es el competente para ah, sancionar al tercero solidario, ¿no? Si no están muy claras, muy establecidas, pues hay que señalarlo. Pero se hicieron las consultas y al parecer las respuestas de ese entonces por parte del ente rector no generaron más. Bueno, se generaron más dudas y se veía venir que con el tiempo iba a darse una especie de, ah, de descontento social. Muy bien, para la gestión de conflictos socioambientales se debe tener un diálogo de estos conflictos y identificar claramente a los actores. En cuanto al desarrollo social,
Son acciones que realizan las empresas o proyectos en base a sus políticas internas y presupuesto a fin de generar desarrollo en el entorno, desarrollo social. Todo proyecto debe promover el desarrollo social del entorno donde se realiza este proyecto. Debe responder a un plan y conforme al nivel, perdón, al nivel y momento del proyecto. Va a comprender no solo acciones para potenciar actividades económicas, sino también culturales, de salud y educación, principalmente. Debe promover la participación de la población y de las autoridades locales, ¿no? Para tener lo anterior, las relaciones comunitarias. Se deben considerar también indicadores claros del impacto que se logra en la población. Ujú. Finalmente, la gestión social de un proyecto de inversión es un elemento clave dentro del análisis costo-beneficio de un proyecto. El hecho de poder generar una gestión o una correcta gestión social estos, de estas inversiones, ¿no? Es la base de una participación efectiva y un adecuado relacionamiento con los actores sociales, ¿no? Se ven casos en que efectivamente la comunidad, eh, si bien es cierto, en algunos casos las comunidades han tenido que emigrar, ¿no? Han tenido que cambiar de espacio, de terrenos, ¿no? Por temas de salud, a consecuencia de la contaminación, pero también se han visto casos en que las comunidades han podido eh, hacer un efectivo traslado, una efectiva mudanza de sus tierras porque podían ver que el desarrollo era o estaba por encima, ¿no? El desarrollo social de su comunidad, ¿no? Y de sus personas y cada uno de sus compañeros, de sus hermanos, iban a tener esta condición, digamos, de desarrollo. Permiten lograr un verdadero, entonces, desarrollo de todos y del país. Y bien, voy a entrar al tema sobre los principales conflictos de las comunidades indígenas en la provincia de Atalaya. Ya estamos hablando de todas las comunidades indígenas dentro de Atalaya en Ucayali y que pudo, digamos, ya estaba escalando a las comunidades a nivel participantes, jefes o apus de otros, eh, de otras regiones, ¿no? No solamente aquí de Lorena, comunal indígena en Atalaya para frenar, se declara una reserva comunal indígena en Atalaya para frenar las invasiones, fortalecer la vigilancia territorial indígena para frenar la deforestación, que se den solución a la contaminación por mercurio de 200 pobladores de Nahua y la condonación de multas forestales impuestas a las comunidades nativas por el OSINFOR, ¿no? La principal, entiendo que podría ser esa. Si bien es cierto, dentro de la mesa de diálogo se atendieron por sectores, por especialidades, ¿no? Dentro de PCM, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo con un buen manejo en ese entonces. Eh, Aquí les menciono, ¿no? La condonación de las multas forestales. Y aquí les señalaba lo que eh, les, le- perdón, aquí se puede evidenciar lo que les señalaba hace un momento. El Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas, en su artículo 139, ¿no? Sobre sanción de multa, señala la sanción de multa por la comisión de las infracciones indicadas en el artículo 137, ejemplo, talar individuos no autorizados, utilizar las guías para movilizar individuos no autorizados. Ejemplo, A, de 0,1 hasta 3 UITs por la reincidencia de una infracción leve, luego de ser sancionado con amonestación. Ok. Mayor a 3 hasta 10 UITs por una infracción grave, pero la sanción de multa iba a ser mayor a 10 hasta 5.000 UITs por la comisión de una infracción muy grave. Acá se traduce lo que les mencionaba. La extracción no autorizada es muy grave, ¿no? O era muy grave para este reglamento. El día de hoy también es considerado muy grave, pero ya vimos las aristas que tienen, ¿no? Eh, Cuando lo hace un tercero y cuando lo hace
un ante de lo administrado, ¿no? La diferencia. Eh, Utilizar las guías o documentación para movilizar individuos provenientes de extracción no autorizadas, muy grave. Ok. Entonces, para el caso clásico de que se extrajo o se movilizó recursos de un área donde no había evidencias de aprovechamiento, irían estas dos, ¿no? Entonces, 10 UITs mínimo más 10 UITs, 20 UITs. Y probablemente en la sumatoria no ameritaban 10 UITs si es que hubiera un cálculo, ¿no? De todos los factores necesarios, ¿no? Una variación técnica, ¿no? No había, pero como les decía, en ese entonces, a rajatabla, ¿no? 10 UITs. Ok, más 10, 20 UITs. Pero miren lo que dice el numeral siguiente, ¿no? 139.3. Para la graduación de la aplicación de las multas y aplicando el principio de proporcionalidad, se toma en consideración los siguientes criterios específicos. Ya, y ahí continuamos. Dentro de esos criterios específicos, que son la reincidencia, la gravedad, no eran acordes un numeral y otro, porque uno taxativamente señalaba, si es muy grave, 10 UITs, mínimo, hasta 5.000. Pero el siguiente artículo dice, se van a graduar, ¿o no? O se va a aplicar una gradualidad de esta multa. Y se va a aplicar un principio proporcional, el principio de proporcionalidad, ¿no? Que quiere decir que va a haber una evaluación detallada. Entonces, ¿qué detalle, qué proporcionalidad puede haber si ya te establecen que tu mínimo es 10 UITs? Si haces una muy grave. ¿Mm? Se condice, nuevamente se confirma el hecho de poder tener una regulación débil. Sin embargo, el 10 de septiembre del año 2019 se emitió la resolución de Dirección Ejecutiva 172-2019 de Minagri Serford, que aprueba los lineamientos para la compensación de multas por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. ¿Qué señalaba en el 5.31? Que los mecanismos de compensación de la multa pueden ser los siguientes: recuperación de áreas degradadas, se puede conservar el patrimonio, se puede realizar participación en acciones de capacitación por parte del afectado, de la comunidad, se puede dar cooperación en control y supervisión, cooperación con las actividades de mantenimiento de fauna silvestre en cautiverio, el reconocimiento del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, muy importante, ¿no? Por la autoridad regional, un reconocimiento ya formal. Ya, estos iban a ser unos mecanismos para poder, de alguna manera, compensar, ¿no? Se decían. Entonces, ya que no se podía condonar las multas, vayamos atrás. Condonación de las multas, no se pueden condenar si no hay una ley específica del Congreso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la herramienta? Habría que ponerse creativo, ¿no? No se puede condonar, habría que realizar gradualidad hasta antes de emitir precisamente esta, estos lineamientos, ¿no? O cuando ya se tiene el marco normativo por parte del ente rector para poder ingresar con ese marco normativo a la adecuación interna en cada institución de ese sector para poder continuar con estos lineamientos, adecuarlos y generar normativa interna respecto de compensar las multas. Entonces, eh, también se podían dar la recuperación de áreas degradadas para compensar las multas, ¿no? Y la define, ¿no? Como es la que se realiza en tierras de propiedad privada, comunal o áreas de suelos habilitantes vigentes que no cuenten o posean escasa cobertura vegetal como producto de la intervención humana. Esta se lleva a cabo mediante el manejo de la regeneración natural, regeneración asistida o instalación de plantaciones con especies nativas. La instalación de las plantaciones no debe implicar el retiro de la cobertura boscosa. Durante la implementación del mecanismo, las áreas recuperadas solo pueden ser objeto de aprovechamiento para productos forestales diferentes a la madera, actividades de ecoturismo maderable a través de podas y raleos. La recuperación de estas áreas degradadas.
La conservación del patrimonio se realiza en tierras de propiedad privada o comunal. No aplica sobre áreas correspondientes a las unidades de manejo forestal, con excepción de lo previsto en la quinta disposición complementaria de los lineamientos. Consiste también en identificar o delimitar un área con cobertura boscosa u otro ecosistema de vegetación silvestre que será conservada, la misma que de preferencia debe presentar alguno de los siguientes atributos. Y esto es meramente técnico: colpas y o bebederos para la fauna silvestre, especies amenazadas, lugares de reproducción, cabeceras de cuencas, cercanías a ríos, cuerpos de agua, humedales, bofedales, manantiales, ecosistemas frágiles o hábitats críticos. La participación en acciones de capacitación. Este mecanismo solo aplica a las personas naturales, comunidades nativas o comunidades campesinas, y consiste en la asistencia a eventos de capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poder compensar parte de la multa? Asistiendo a las capacitaciones organizadas por la autoridad que impuso la multa, en coordinación con otras autoridades. Las comunidades podrán participar a través de su representante legal o las personas que deciden, ¿no? Una total apertura para poderles dar un fortalecimiento en el bagaje de sus conocimientos y que no incurran más en estas sanciones. La cooperación en control y supervisión, ¿no? Este mecanismo consiste en la participación del personal, el uso de maquinaria y equipos de los titulares de los títulos habilitantes y los actos administrativos en las funciones de control y supervisión que realizan las autoridades competentes. Recuerdan que una de las infracciones o prevé el impedimento de realizar actividades de supervisión, ¿no? En este caso es todo lo contrario, ¿no? La la total y efectiva permisión para que puedan generar de la mejor manera un mecanismo de control, ¿no? Y de supervisión. Esto está hablando a todos los actores, a los tres principales actores, ¿no? Las supervisiones de la Autoridad Regional Forestal, del CERFOR como autoridad rectora, y de los INFOR como supervisor de títulos habilitantes. La cooperación en actividades de mantenimiento de fauna, fauna silvestre en cautiverio. Este mecanismo, esto también es importante porque también podía llegar a compensar las multas, ¿no? Consiste en compensar la multa prestando servicios en centros de cría y o instalaciones administradas por la autoridad regional mediante actividades de mantenimiento de las especies de fauna en cautiverio realizadas por los titulares de zoológicos, zoocriaderos, centros de conservación y centros de rescate de fauna silvestre a través de personal profesional o técnico. Dichas actividades pueden ser las siguientes: manipulación, dosificación, el uso de medicamentos, insumos y equipos, ¿no? Promoviendo precisamente eh, esta figura de la administración, ¿no? El ganar ganado, en el sentido de que pueden generar mayor cuidado en la fauna silvestre, mayor cuidado en sus recursos, mayor cuidado en las zonas deforestadas, mayor cuidado en la gestión de bosques, ¿no? Y a la vez, la contraparte, ¿no? Las comunidades, el administrado podría tener una compensación en dinero, sino a través de estas acciones. El reconocimiento, esto también es bastante particular, el reconocimiento del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario por la autoridad regional, ¿no? En ese caso, Ucayali, en Cayali, ¿no? El gobierno regional de Ucayali también se comprometió en dar todas las facilidades para la inscripción de los comités de vigilancia a las comunidades, ¿no? Por si antes se veía como una barrera burocrática el hecho de que esté reconocida por la autoridad regional. En este caso, hubo mucha apertura por parte de la autoridad regional, ¿no? Se tramitan conforme a lo previsto en el artículo 148 y la ley de la ley 29763, concordado con el 127 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades, ¿no? Que, eh, que señala efectivamente el hecho de poder efectivizar o que exista un comité de vigilancia, ¿no? Reconocido, pero también debe ser un comité de vigilancia proactivo,
¿no? Que esté en el día a día en las acciones de aprovechamiento forestal que pueda hacer el tercero solidario, ¿no? O que también ante un caso de invasión, bien ejercer labor de custodia. Las disposiciones complementarias finales de este lineamiento, ¿no? Hablaban de la información cartográfica para las áreas aprobadas con mecanismos de compensación, ¿no? Las autoridades competentes que aprueben las solicitudes de compensación por conservación del patrimonio deben remitir la resolución e información cartográfica de las áreas autorizadas al CERFOR para su publicación e incorporación en el catastro forestal, ¿no? Una articulación. Por ejemplo, si los CIFOR tenían que efectivizar una información cartográfica, debía comunicarla al CERFOR, realmente articulando entre las autoridades para poder comunicarse y tener esta figura ya de no solamente articulación, ¿no? Sino la interoperabilidad que estaba en un primer momento, en el año 2019, ¿no? Entre la información que se puede tener entre las distintas entidades de la administración y la aplicación a mecanismos de compensación. El administrado puede acogerse a uno o más de los mecanismos de compensación señalados en estos lineamientos, independientemente de si se trate de una infracción en materia forestal o en materia de fauna silvestre. Estos lineamientos eh, fueron otorgados, dados, vamos a señalar la tercera compensación primero. La compensación a requerimiento de la autoridad. Cuando las necesidades de cooperación en control y supervisión, así como en mantenimiento de fauna en cautiverio, requieran la intervención inmediata de la autoridad competente, el funcionario responsable revisa la base de datos de infractores considerando la capacidad logística de esto. Comunica la posibilidad de compensar la multa, la que de ser aceptada conlleva la inmediata ejecución del mecanismo. Como norma complementaria también se tiene que las autoridades podrán aprobar disposiciones destinadas a aplicar los lineamientos, ¿no? O sea, normativa interna. Esto es muy, muy importante. El pago de la inicial de las comunidades nativas y comunidades campesinas sancionadas hasta la fecha de entrada en vigencia. Las comunidades nativas y las comunidades campesinas sancionadas hasta la fecha de publicación en el Diario Oficial del Peruano, no se les exigirá el pago inicial de su multa, siempre y cuando cuenten con el reconocimiento de su comité de vigilancia, de acuerdo a lo previsto en el articulado correspondiente. ¿Qué quiere decir exactamente lo que les mencionaba hace unos instantes? En que si efectivamente se les reconoce a este comité de vigilancia y control forestal reconocido por la autoridad regional, iban a poder canjear, ya como les decía, canjear por básicamente en la multa pecuniaria, ¿no? En esa multa le van a poder canjear el hecho de poderse estar reconocida, el canje de algo positivo. ¿Iba a ser positivo para las comunidades tener su comité de vigilancia formalizado? Sí. Doblemente positivo porque les estaban permitiendo que el pago inicial iba a ser canjeado, ¿no? Ante un refinanciamiento, un fraccionamiento que se pueda tener. Entonces, definitivamente, eh, eh, el hecho de ponerse creativos, ¿no? Para poder darle salida a esta problemática, ¿no? Es el llamado ganar-ganar, ¿no? Por parte de ambos, de ambos actores, ¿no? No podemos decir, ¿no? De ambos contrapartes, ¿no? O, o de otra manera, ¿no? Sino de ambos actores en esta problemática, ¿no? Entonces hablábamos de que tiene que haber un acompañamiento y una articulación necesaria, información, estadísticas, proyecciones, análisis, qué puede haber hacia más adelante, qué puede haber al futuro, qué puede haber en el presente, en el corte, en un llamado corte de tiempo, una línea de tiempo que se tiene una resolución que va a ser aplicada, va a ser publicada, perdón, en el peruano y hasta ese intento, hasta ese momento estamos promoviendo el hecho de que hayan formalización en los comités de vigilancia, y que haya una vigilancia efectiva en los bosques, ¿cierto? Entonces, esto no es o no surge de, de de una sola persona. Esto es el, a ver, esto es
la salida o la manifestación de la articulación, voluntad técnica por parte de personas que representan a entidades del Estado, que tienen capacidad de decisión, que tienen a sus especialistas debidamente eh, capacitados y que también generan una confianza en las comunidades, para que las comunidades también puedan ver la redacción, porque esta redacción fue hecha en conjunto. Eso también fue bastante importante. Esta redacción fue hecha en conjunto, se proyectó y se realizó en las salas, de los locales comunales que se puedan tener. Y ahí dentro participaban los representantes de las comunidades, las jefas de las comunidades, los jefes de las comunidades, y de manera bastante lúcida, ¿no? Y proactiva para poder dar solución, ¿no? Fue un momento, el hecho de poder tener estos lineamientos, un trabajo en conjunto, ¿no? El ente rector, los Infor y el gobierno regional. Así que eh, este marco normativo, a través de los lineamientos, dio la facultad de que se puedan no solamente realizar canjes o alternativas para compensar, sino también el hecho de poder graduar las multas, que ya no iban a ser solamente de 23, sino se iban a tener una revisión basada en estos lineamientos y un cambio normativo interno para poder efectivamente tener una multa acorde a lo que corresponde en el mercado, ¿no? Sin afectar ningún derecho, tanto para el Estado ni para la comunidad. ¿Sí? Entonces, el pago inicial de las comunidades nativas, con más de una multa sancionadas hasta la fecha de entrada en vigor, van a tener también otro beneficio, ¿no? No se les exigirá el pago inicial siempre y cuando realicen la compensación con una superficie equivalente a la totalidad de las multas impuestas, ¿no? Y cuenten con el reconocimiento de su comité de vigilancia, nuevamente promoviendo el hecho de que hayan estudios y que haya una especie de internalización a las comunidades del buen manejo de sus tierras. Para la justicia, entonces, ambiental y los conflictos socioambientales, las partes suelen buscar asegurar un proceso y una solución justa con arreglo a ley, asegurar una solución sostenible en el tiempo, ¿no? Que perdure y tener una solución definitiva, pero a la vez pronta. Esto es muy, muy importante, ¿no? Es parte del acta que se tuvo en ese caso, ¿no? Entonces, la Dirección Forestal y Fauna Silvestre socializa la información sobre los comités de vigilancia y si llegan a estos acuerdos y compromisos. Uno, se recogen los aportes de las comunidades, lo que les decía, y organizaciones de Atalaya, la misma que se encuentran expresada en la matriz adjunta, todos los puntos necesarios. El grupo de trabajo concluye que se da por superada la problemática de las multas impuestas a las comunidades nativas y campesinas con la socialización y aprobación de los lineamientos para la compensación de multas por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Importante, ¿no? No sé si son contadas con los dedos de una mano el hecho de que se pueda señalar en un acta conjunto con comunidades que surgieron de un conflicto socioambiental, el hecho de que se dé por superada determinada problemática, ¿no? Y se conforma el comité de seguimiento hasta la emisión en el diario oficial del peruano, conformado por las organizaciones, nuevamente, todos, organizaciones indígenas, Atalaya, Presidencia del Consejo de Ministros, CERFOR, OSINFOR y Gobierno Regional de Ucayali. ¿M? No habiendo más que tratar, se levantó la reunión, ¿no? Conciso, concreto, hablando coloquialmente, ¿no? Aterrizado del todo y con el marco normativo correspondiente y oficial para poder dar solución, para poder implementar una política pública como de manera eficaz, como lo veíamos desde el principio, ¿no? Del inicio de la clase. Y bueno, para eso se debe tener competencia, ¿no? Las autoridades competentes de decisión, con carácter, con personas que puedan tener la capacidad de decisión, los equipos técnicos también, en la oportunidad necesaria, no dejar pasar el tiempo, porque si se deja pasar el tiempo pueden escalar,
estamos viendo las etapas, ¿no? El escalamiento y pueden derivar en violencia. Y efectivamente, es aplicar justicia basada en una regulación efectiva, sólida. Finalmente, la articulación entre todas estas o estos actores, ¿no? Que son el Comité de Seguimiento, las organizaciones indígenas, Atalaya, la PCM, CERFOR y los CIFOR y el gobierno regional, fueron quienes participaron desde un primer momento en la publicación de la normativa del ente rector. Para esto, ¿qué se necesita? Más allá de la articulación, competencia, oportunidad de regulación, principalmente voluntad. La voluntad de poder ejercer de manera eficaz la política pública determinada por el sector correspondiente al Estado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les agradezco nuevamente su atención y dejo el pase para que puedan realizar las consultas que, que quieran o que puedan tener a bien realizar. Sí, estimados colegas, ya sea por el chat o si es de manera verbal, ¿no? Hemos llegado, hemos visto un tema bastante complejo, ¿no? Y bastante particular para poder, para poder llegar a, a esta clase, ¿no? Por eso que hemos pasado un poco el tiempo también del estadio que se tiene para las preguntas necesarias. Ujú. ¿Cómo se articula la ley 28611? Nos señala nuestra colega María Teresa, con otras normas sectoriales para establecer medidas preventivas contra incendios forestales en zonas de alta biodiversidad. En cuanto a los principios, ¿no? Principios de prevención, principalmente, ¿no? Am, ¿Cómo, con otras normas sectoriales para establecer medidas preventivas? Ah, sí, claro, el principio de prevención contra incendios forestales. Claro, el principio de prevención es el que rige, el que regula. Y por este principio nos da eh, la capacidad como administrados, como funcionarios, para poder ejercer nuevamente lo que les decía, políticas públicas que den solución. ¿Cuál es la problemática a un determinado problema? Incendios forestales en zonas de alta biodiversidad. ¿Cuál es el problema? Analizar el problema, verificar, conocer el problema de manera oportuna, nuevamente, ¿no? No nos olvidemos, de manera oportuna, de manera célere, de manera eh, articulada, de manera competente, ¿no? Cuando hablamos también de manera competente, no hablemos solamente de manera en cuanto a la competencia que pueden tener para poder eh, decidir, sino también la competencia técnica, ¿no? Hay que dar siempre lo mejor, un paso más, eh, ponernos creativos, ¿qué más podemos hacer? Generar mayores convenios, tocar las puertas al sector privado de repente para que en alianza se puedan tener espacios o capacitaciones o materiales para los bomberos, generar brigadas para bomberos forestales, ¿no? En Estados Unidos se tienen a los bomberos forestales, es parte de un trabajo, tienen los insumos necesarios y también se desarrollan en zonas de alta biodiversidad, ¿no? Pero hay que considerar que aún así, una vez desarrollado el incendio forestal, muchas veces por más que se puedan tener recursos logísticos, ¿no? O recursos, recursos económicos, si no es bien controlado, pueden llegar a espacios ya no solamente de alta biodiversidad, sino llegar a zonas urbanas, ¿no? Hay que tener en cuenta, eso se ha visto el año pasado en, en el estado de California. Y bueno,
Entonces, en tal sentido, si es que ya se desarrolla, es muy complicado resarcir el daño y eliminar o ¿cómo decirlo? O detener la fatalidad. Por eso, para evitar llegar a esos extremos, siempre el aspecto de prevención, ¿no? Y como con las demás, con otras normas sectoriales basadas en la educación, en la capacitación, ¿no? En el conocimiento de cómo desarrollar las actividades, evitando precisamente estos incendios en estos lugares. Gracias, gracias por la consulta. Muy bien, entonces, estimados colegas, eh, siendo ya bueno, un poco más de las 9, eh, quiero dejarles mi saludo nuevamente y con la atención del caso necesario y las respuestas que se han podido dar durante la clase, pues me despido hasta el día de mañana, Dios mediante, para poder continuar con nuestro curso. Mañana vamos a ver ya supervisión, también ya otro de los aspectos, ¿no? Supervisión de fauna silvestre. Ujú. Y casuística. Entonces, cuídense mucho. Estamos en comunicación. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches. Permiso.